Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros todos. En esta oportunidad les voy a explicar un poco sobre, bueno, en qué consiste el método de integración gráfica para el tema que estamos viendo justamente, que es flujos gradualmente variados, ¿no? Entonces, bueno, el método, como menciona su nombre, básicamente comprende lo que es una integración directa, una operación de integración. Y bueno, ahora, hay que empezar mencionando que siempre es complicado trabajar con este tipo de- de operaciones y también cuando se incluyen ecuaciones diferenciales, ¿no? Eh, Justamente por eso es que en este método se han propuesto varias alternativas para poder tratar de abarcar de la mejor manera todos los casos posibles, ¿no? Evidentemente, como vamos a ver líneas más abajo, no ha sido posible abarcar todos los casos, pero actualmente y en el pasado nos han propuesto algunas soluciones para justamente tratar de solucionar este problema. Entonces, como vemos en la siguiente tabla, tenemos acá las propuestas, ¿no? Bueno, viendo los años, ¿no? Nos podemos dar cuenta que, como digo, no ha sido en el pasado y probablemente siga siendo también tal vez en un futuro. Varios autores, ¿no? Que, como mencionaba, han tratado de poder ejemplificar, ¿no? O modelar los casos más comunes, ¿no? Sobre todo según los tipos de secciones, ¿no? Podemos ver ahí que hay secciones de rectángulo ancho, ¿no? Parábolas, hay algunos que, bueno, han logrado para todas las formas, trapecios, ¿no? Y bueno, etcétera. Y bueno, justamente lo que también estos autores trabajan son las suposiciones para exponentes hidráulicos, ¿no? Ellos lo, lo definen, estos exponentes que lo vamos a ver también más adelante en los procedimientos, que son los exponentes n y m, pero como mencioné, ya hay autores que lo han, digamos, modelado para situaciones más generales, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Justamente hablando de esos autores, podemos ver que hay varios, ¿no? Que, como veíamos en la tabla anterior, que han propuesto para secciones específicas, pero por ejemplo tenemos casos como el autor Bakhmetev y Mononove, que bueno, lo han hecho para todas las formas de sección, pues, ¿no? Eh, Ahora, vale decir que una de las desventajas del método justamente es que se vale solo de estas tablas, ¿no? Y a veces las tablas no, como vamos a ver también de algunos gráficos, y bueno, esos gráficos pues no abarcan todas las posibilidades, ¿no? Entonces no llega a ser un resultado tan real, por así decirlo, ¿no? Que es lo que se menciona también en la teoría. Pero justamente en ese trabajo lo que vamos a hacer es presentar una propuesta hecha por el autor apellidado Techow, del 2004, que plantea justamente una ecuación, ¿no? Para este flujo gradualmente variado partiendo del estudio de esos 12 autores previos, ¿no? Que se pueden ver acá en la tabla, aproximadamente 12 autores. Entonces, bueno, partiendo de lo que menciona el autor, lo que vamos a hacer primero es establecer estas constantes, ¿no? Estas siguientes relaciones, ¿no? Entre K y con los coeficientes 1 y coeficientes 2, y vamos a tener estas expresiones. Ahora, tomando en cuenta esas proposiciones, lo que vamos a hacer es vamos a reformular la ecuación del flujo gradualmente variado y vamos a terminar con esta expresión, ¿no? Que es una derivada de y sobre derivada de x, que va a ser igual a la pendiente del fondo del canal, 1 menos el tirante normal sobre el tirante elevado al exponente n, sobre 1 menos el tirante crítico sobre el tirante elevado a la m. Eh, bueno, justamente, si aparte de la expresión que mencionamos acá, ¿no? Tomamos en cuenta eh, esta expresión de que para nosotros el coeficiente u, digamos, va a ser el tirante sobre el tirante normal, podemos también reescribir la misma ecuación de arriba, pero ahora despejando lo que sería el diferencial de x, o bueno, la derivada de x. Y nos quedaría el tirante normal sobre la pendiente del fondo del canal, eso multiplicando, ¿no? a un gran espacio que sería 1 menos 1 sobre 1 menos el coeficiente u, que ya mencionamos que está arriba, ¿no? Especificado cuál es su valor, elevado al exponente n, más el tirante crítico sobre el tirante normal elevado a la m, otra vez el tirante, la variable u,
elevado a la n menos m sobre 1 menos u elevado a la n, ¿no? Y eso por el diferencial de u, o bueno, la derivada de esta variable, ¿no? Ahora, justamente también para este proceso de integración se considera lo que es la longitud x, que justamente pertenece a las abscisas de cuando se construya, digamos, ¿no? el perfil del flujo. Entonces, bueno, a través, ¿no? de unas operaciones matemáticas, también justamente lo que se hace en este caso es se asume que los exponentes hidráulicos, mientras la profundidad no cambie mucho, se puede asumir que son constantes. Y bueno, si no fuera así, se tendría que tomar como constantes, no de manera general, sino se tendría que tomar de manera constante, luego de haber hecho las particiones, de haber definido, ¿no? los sectores de nuestro flujo. Bueno, luego de hacer esas operaciones, podemos obtener la siguiente ecuación para, esta situación que describo, ¿no? De la longitud de x, para lo cual tendríamos, ¿no? Que x va a ser igual al tirante normal sobre la pendiente del fondo del canal por este coeficiente u, menos la integral que va de 0 a u por, bueno, el diferencial de u sobre 1 menos u a la n, más el tirante crítico sobre el tirante normal elevado al exponente m, por la integral de 0 a u de u elevado a la n menos m sobre 1 menos u a la n por el diferencial de u más una constante. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es vamos a analizar tanto la integral que vamos a obtener del lado, la primera integral que vamos a obtener del lado derecho y después la siguiente integral que también vamos a aplicar. Entonces, la primera integral que vamos a obtener del lado derecho se va a conocer como la función de flujo variado y está gobernada, bueno, por esta ecuación que podemos ver acá, que es una función que depende de las variables u y n, y bueno, su fórmula va a ser la integral que va de 0 a u sobre diferencial de u sobre 1 menos u elevado a la n, ¿no? Y bueno, ¿no? Lo que nos va a quedar, la segunda integral, también se va a poder expresar en función del flujo variado. Solo que al final, luego bueno, sabiendo, ¿no? que esta es la, la segunda integral que nos queda, vamos a reescribirla de tal manera que nos quede en función de v, ¿no? De v y j, y digamos, lo que nos va a quedar como fórmula va a ser la integral de 0 a v, y va a ser diferencial de v sobre 1 menos v a la j. Acá cabe resaltar que, bueno, v en verdad es simplemente es una función que va a depender también de lo que es la variable u, solo que lo estamos reescribiendo ahora como v. Y bueno, ¿no? Ahora lo que vamos a tener es simplemente la primera ecuación que teníamos de x, que es la que mencionábamos antes, que también, bueno, lo que se puede hacer es, la simplificamos un poco, haciendo que, bueno, por ejemplo, términos como el tirante normal y la pendiente del fondo del canal, les asignamos simplemente otra variable, ¿no? En este caso A, podemos ver que se trata de la variable A. Después, por ejemplo, B va a tomar toda esta expresión que está acá. U, bueno, va a ser bueno, lo que ya tiene su propia nomenclatura que ya veíamos más líneas arriba. V, que es lo que mencionaba que depende de U. Y J, que bueno, depende tanto de N como de M, ¿no? Y finalmente lo que vamos a tener también se puede calcular también la longitud del perfil. Y para eso simplemente lo que vamos a hacer es ir restando x2 menos x1, ¿no? Cuando nosotros obtengamos nuestras x, lo que vamos a hacer es simplemente ir restando el primero menos el segundo, o sea, el x2 menos el x1 y así sucesivamente. Evidentemente acá también se puede reemplazar utilizando las mismas variables que mencionamos acá arriba. Entonces, bueno, finalmente, ¿cuál es el procedimiento que se debe seguir para realizar este método, ¿no? Para poder calcular lo que nos piden, que probablemente siempre sea, ¿no? El perfil de flujo o algún tipo de, de variable, ¿no? O de resultado que uno requiera. Entonces, lo primero que se va a hacer es analizar el flujo en el canal, es más o menos tratar de gráficamente no poder determinar si se puede, ¿no? Obviamente, ciertos parámetros que nos pueden ayudar al principio. Después tenemos que dividir el canal en tramos, como también se hacen otros métodos que hemos visto, ¿no? A lo largo de la teoría para flujos gradualmente variados, como por ejemplo el método de integración gráfica.
Y bueno, ¿no? Finalmente lo que hacemos es vamos a determinar la longitud de cada tramo con la ecuación que menciono, ¿no? Anteriormente. Y bueno, luego lo que vamos a hacer es calcular el tirante normal y el tirante crítico. ¿Y por qué de esto nos apoyamos en los datos de Q y bueno, del caudal y de la pendiente del fondo del canal? Porque el tirante normal se va a calcular utilizando la ecuación de Manning, ¿no? La conocida que relaciona la velocidad con el radio hidráulico, con la pendiente y con el coeficiente de rugosidad. Evidentemente esta ecuación se puede reescribir para que se iguale al caudal y lo único que hacemos es añadimos el área en el espacio de la derecha, ¿no? La derecha de la igualdad, sabiendo, ¿no?, que el caudal es igual a la velocidad por el área. De esa manera calculamos el tirante normal y para el tirante crítico lo único que hacemos es utilizamos la ecuación de energía para obtener el tirante crítico, ¿no? Como sabemos, esa ecuación también nos permite saber el tirante crítico de un determinado flujo. Bueno, de ahí los exponentes hidráulicos N y M se van a tener que calcular a través de unas gráficas, que son las que voy a mostrar acá a continuación. Por ejemplo, esta de acá corresponde a, a la variable M. Y para ingresar a la tabla, lo que tenemos que hacer es dividir nuestro tirante normal, perdón, sí, nuestro tirante normal entre el ancho de nuestro canal, ¿no? Entonces, para este caso en particular, se trata de un trapecio, ¿no? De un canal trapezoidal. Y por ello, no solo necesitamos ese dato, sino también necesitamos lo que es el Z, ¿no? Que es lo que conocemos como el talud, ¿no? Las pendientes laterales del canal. Con esos datos vamos a poder ingresar a esta tabla. De este lado tenemos los datos que ya mencionaba, ¿no? Del tirante normal entre el ancho de la sección. Y las curvas son de acuerdo eh, a la variable z que mencionaba, que es el talud, ¿no? En este caso, las pendientes es el valor del talud de la sección. Entonces, con esos dos datos vamos a poder hallar, ¿no? Nuestro valor, que en este caso estaría acá abajo, que sería el valor de M. Y exactamente el mismo procedimiento se hace para el cálculo del gráfico, perdón, de la variable N, utilizando los mismos datos, ¿no? Utilizamos el tirante normal entre el ancho de la base, nuestra variable z, que bueno, acá en el caso de las dos gráficas no lo ejemplifica como z, sino como m, pero se refiere a exactamente lo mismo, y obtenemos nuestra variable n, ¿no? Luego lo que tendríamos que hacer es calcular nuestra variable j, que bueno, en lo que va a resultar es simplemente en la aplicación de esa ecuación, ¿no? De n, de nuestra variable n entre n menos m más 1, ¿no? Y nos va a dar un valor. Luego lo que vamos a hacer es calcular nuestras variables u y v, ¿no? Que es lo que hemos estado viendo a lo largo que también explicamos al principio, ¿no? Y para ello simplemente aplicamos esas dos ecuaciones que se ven ahí, ¿no? Digamos, ¿no? El u va a ser igual al tirante entre el tirante normal y v va a depender de u, así que ni bien calculemos u vamos a poder tener v, ¿no? Que va a ser nada más u elevado a la n sobre j. Ahora, para calcular los valores de las funciones que justamente mencionábamos hace un rato, de u, una primera función que depende de un y la otra que depende de v y de j, se tienen que utilizar unas tablas. Justamente acá tengo un extracto de las múltiples tablas que hay, porque en verdad esas tablas continúan. El resto de las tablas lo pueden encontrar en los libros citados en la bibliografía, que ahí sí están todas las tablas. Para efectos de ese trabajo he puesto una muestra, digamos, ¿no? De una de las tablas. Y podemos ver que, bueno, como se ve acá, estas tablas nos va a dar un valor para la función de u y de n. Y evidentemente, como son dos variables, necesitamos los datos de las dos variables para poder ingresar a la tabla. Entonces, una vez tengamos nuestros datos de u y tengamos nuestro dato de n, entonces podemos triangular o podemos saber cuál es el dato que corresponde para lo que sería la función de u, dependiendo de u y de n. Ahora, si algún dato no está evidente, por ejemplo, digamos, ¿no? Que nuestro n nos hubiera salido 2.5 y ya, y nuestro u es 0.20, digamos, ¿no? O no, un poco más, 0.40. Entonces lo que se tiene que hacer es una interpolación simple, ¿no? Para poder hallar cuánto es ese valor. Entonces, bueno,
al final, después de hacer todo ese procedimiento, lo que se hace, se va a calcular estas longitudes de tramos como mencionaba, ¿no? Y lo que se suele hacer es una tabla, ¿no? Para manejar, digamos, de manera más simple los valores, en los que vamos a tener variables como el tirante, bueno, el U, el V, nuestras funciones, ¿no? De U con N y de V con J, nuestra variable X que se halla con la fórmula que mencionaba anteriormente y nuestra longitud. Y con esas dos, con esas variables es suficiente para poder calcular nuestro perfil de flujo, que evidentemente va a depender de nuestra variable Y y de nuestra variable X, ¿no? Entonces es así que en el resto del informe van a poder, se va a poder apreciar, digamos, ¿no? La resolución de un problema en el que se termina efectivamente con un gráfico del perfil y una tabla que justifica ese cálculo, ¿no? Entonces, bueno, esa ha sido la explicación del método, a grandes rasgos más o menos lo que mencionaba la teoría. Así que, bueno, cualquier aproximación, cualquier corrección que se tenga que hacer se hará, evidentemente. Y bueno, eso es todo por mi parte, así que me voy despidiendo y que tengan un buen día. Muchas gracias.